Vamos a hacer unas observaciones sobre estas tres operaciones que acabamos de presentar, la unión, la intersección y la suma anillo, ¿de acuerdo? Entonces, observaciones. Observaciones. Las tres operaciones son conmutativas, es decir, G1 unión G2, pues es lo mismo que G2 unión G1. G1 intersección G2, pues es igual a G2 intersección G1. Y G1 suma anillo con G2, pues es igual a G2 suma anillo con G1. Tal vez no les pueda sonar importante hablar de la conmutatividad, sin embargo, sí es una propiedad apreciada dentro de los objetos dentro de matemáticas. Recuerden que el producto de matrices no es conmutativo, ¿de acuerdo? El producto cruz entre los vectores no es conmutativo. Entonces, que algo sea conmutativo, pues es una propiedad que se aprecia y que puede sernos útil para simplificarnos algunas operaciones. ¿Sale? Ok, vamos con otra observación. Si G1 y G2, si los dos grafos tienen aristas disjuntas, es decir, el conjunto de aristas del primer grafo intersección el conjunto de aristas del segundo grafo es vacío. Obviamente no el conjunto de vértices, su intersección es diferente del vacío, pero el conjunto de aristas es disjunto. Entonces, G1 intersección G2 es un grafo nulo. Entendiendo por grafo nulo aquel donde pues solamente tenemos vértices sin aristas, ¿de acuerdo? Y esto es más importante, G1 suma anillo con G2 es igual a G1 unión G2. Porque como no tienen aristas en común, pues lo que tenemos es que la diferencia simétrica de E1, diferencia simétrica con E2, que es E1 unión E2, menos E1 intersección E2, donde esto pues, es vacío, pues, nos quedaría simplemente E1 unión E2, y la suma anillo une los vértices. Entonces, dentro de la suma anillo tendríamos la unión de los conjuntos de vértices y la unión de los conjuntos de aristas, entonces, con lo cual la suma anillo de dos grafos que tienen aristas disjuntas, pues es simplemente la unión de los grafos. ¿De acuerdo? Ya, eso es todo. Y aquí esta observación también es importante. Dado cualquier grafo G, G intersección G, pues es el mismo, que es lo mismo que G unión G, ¿de acuerdo? ¿Sale? Ya. Pero la importante es esta, que G suma anillo con G es un grafo nulo. Así, ¿por qué es un grafo nulo? Bueno, porque G suma anillo con G, lo que va a hacer es V de G unión V de G, que va a ser V de G. Unir un conjunto con el mismo, pues es el mismo conjunto, pero E de G, diferencia simétrica con E de G, ¿sale? Es su conjunto de aristas unión su conjunto de aristas, menos
su conjunto de aristas, intersección su conjunto de aristas. Esta unión nos va a dar E de G y esta intersección, un conjunto intersectado con el mismo, ¿sale? Pues va a ser el mismo. Entonces, un conjunto menos el mismo, pues el resultado es vacío. Y si el conjunto de aristas de este conjunto es vacío, el grafo se considera nulo. Un grafo sin aristas es un grafo nulo. ¿De acuerdo? De aquí que la suma anillo de un conjunto con el mismo es un grafo nulo. Y la parte importante, o por lo menos la que yo considero más representativa del por qué necesitamos la suma anillo, es la siguiente. Y vamos a dar esta definición. Sea G un subgrafo de G, ¿sale? Es decir, en notación sería G subgrafo de G. Entonces, G suma anillo con G es llamado complemento de G en G. Y se denota por G suma anillo con G, lo podemos escribir como G menos G, siempre y cuando el segundo grafo sea un subgrafo del primero. ¿Por qué se le llama G menos G o G menos su subgrafo al complemento? ¿Sale? También se puede notar como G barra, pero a ver, vamos a ver. Pensemos desde la perspectiva de conjuntos, ¿de acuerdo? A ver. G tiene su conjunto de vértices y de aristas, ¿de acuerdo? Y G tiene su conjunto de vértices y de aristas. La suma anillo, G suma anillo con G, ¿sale? Va a tener su propio conjunto de vértices. Su conjunto de vértices va a ser el conjunto de vértices de G unión el conjunto de vértices de G. Pero por propiedad de subgrafos, si G minúscula es si G es subconjunto o subgrafo de G, se cumplen dos cosas. Uno es que el conjunto de vértices de G minúscula es conjunto de vértices de G, es subconjunto del conjunto de vértices de G mayúscula. Y la otra es que el subconjunto o el conjunto de aristas de G minúscula es subconjunto del conjunto de aristas de G mayúscula. Es decir, todos los vértices de esta G están aquí y todas las aristas de este G están aquí. Bueno, si V de G es subconjunto de V de G mayúscula, esto significa que el resultado de esta operación, ¿sale? Esto es igual a V de G, ¿sale? Con lo cual, la suma anillo va tomando forma como un grafo que tiene el conjunto de vértices de G, pero ¿quién es el conjunto de aristas? Y esta es la parte que hay que analizar. A ver, su conjunto de aristas es el conjunto de aristas de G mayúscula unión el conjunto de aristas de G minúscula menos el conjunto de aristas de G mayúscula intersección el conjunto de aristas de G minúscula.
Ahora, esta operación, la unión de un conjunto con un subconjunto, pues el subconjunto no aporta nada y nos va a dar este, nos va a dar el conjunto más grande. Menos la intersección de un conjunto con un subconjunto, pues, ¿qué tienen en común este conjunto y este otro conjunto? El de G mayúscula y el de G minúscula, pues todo G minúscula, porque todos los elementos de G minúscula están en G mayúscula. Entonces aquí nos va a dar E de G. ¿Sale? Es decir, es el conjunto de aristas de G mayúscula quitándole el conjunto de aristas de G minúscula. Con lo cual es como si le quitáramos las aristas del subgrafo. Y lo que nos queda es un grafo sin las aristas del subgrafo. De ahí que la notación de esta cosa es este grafo quitándole las aristas de este otro. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo visualmente, pero este es el motivo por el cual se llama de esa forma, por este pedazo. Porque le quitamos las aristas del subgrafo al grafo grande. ¿Sale? Para eso nos ayuda, porque nos permite conservar los vértices, pero quitar las aristas del subgrafo. Por eso se define así la suma anillo. Es como ver cómo nos quedaría un grafo al quitarle, ¿sale?, los elementos de algún subgrafo. Digamos que este es nuestro grafo G, ¿sale? Aquí. Ahí está, algo así. Este es nuestro grafo G. Y este que vamos a resaltar en verde, ¿sale? Es nuestro grafo, o nuestro subgrafo G minúscula. Entonces, si nosotros consideramos de manera independiente G minúscula se ve así, ¿sale? Así se vería solo. Ahora, ¿cómo se vería la suma anillo? Voy a ponerla por acá para que las podamos ver los dos. ¿Cómo se vería la suma anillo de G suma anillo G minúscula? Pues quita las aristas que tengan en común G, que es el azul, con G minúscula, que es el verde. Es decir, se va esta, se va esta, se va esta, se va, se va, se va, se va, se va. Se conserva el vértice, porque se conservan todos los vértices de G, pero se pierden las aristas. Es decir, así se vería el grafo si le quitamos de encima este subgrafo. Si lo ven, lo podemos colocar encima como estaba anteriormente. Y nos queda este de acá, porque agregamos las aristas que pertenecen a G. ¿De acuerdo? Pero en realidad, pues lo que nos significa es un desplazamiento o una eliminación del subgrafo dentro del grafo grande. Al final del día, si le quitamos los subgrafos que forman sus diferentes aristas, la suma anillo lo que nos iría permitiendo es conservar los vértices, porque eso es lo que hace la suma anillo, preservar vértices y conservar e ir eliminando aristas. ¿De acuerdo? Más o menos, ¿dudas? No, profe. No, profe. Perfecto. Bueno, de aquí, esta es la importancia de hablar de la suma anillo.
¿de acuerdo? Porque en realidad lo que nosotros vamos a hacer después, o conforme vayamos avanzando, va a ser identificar diferentes tipos de subgrafos, caminos simples, recorridos, árboles y demás dentro de grafos más grandes. Y esos, el hacer la suma anillo de estos subgrafos con el grafo principal, lo que nos va a hacer es eliminar todo aquello que no nos interesa, ¿de acuerdo? Ya sea porque nos quedemos con los árboles, los caminos, los recorridos, ¿vale? Los circuitos y eliminemos todas esas aristas que son redundantes, o queremos, una vez identificados estos elementos, observar cuáles son los elementos redundantes para saber qué es lo que tenemos que quitar para conservar el resto, ¿sale? Bien, por el momento vamos a quedarnos hasta aquí, esperando que puedan madurar esto, ¿sale? Les recomiendo que revisen las definiciones y que piensen desde una perspectiva de conjuntos. No lo hemos hecho analíticamente, pero es importante que empiecen a pensarlo desde una perspectiva de conjuntos. Así es que vamos a detenernos.